Hola Renzo, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Vos? ¿Qué te iba a Entre- decir? No sé Entretenido. si estoy solo, así que puedo hablar del tatetí. No llegué a terminar el práctico, Sí. pero, pero por nada, te digo. Porque ayer no hice nada de tiempo, eh, pero lo tenía casi listo, me faltaba 2 líneas, una cosa por el estilo. Sí. De todos modos, lo de try y except, hice una modificación de tatetí que había ¿Vos hecho, ¿te sabés, acordás? vos sabés que lo vi, Sí, lo probé y cuando le pongo para volver a jugar, me eh, vuelve a la función juego, pero ya con los resultados obtenidos. Habría habría que tenés llamar razón. a un, Ah, a al un tablero de reset, nuevo, el claro, como tablero. resetearlo para que Perfecto, comience ya de cero. lo voy a implementar. Porque tenés razón, ahora que me estás diciendo, no vuelvo a actualizar el tablero cuando lo vuelvo a llamar la función, y la función es global, está fuera, el tablero, perdón, es una variable global que está fuera de la función juego. Claro, claro. Sí, sí. De todos modos, te hago una consulta. Ahí, la variable tablero, que es una lista, ¿no es cierto? Podría meterla dentro de la función juego, y cuando la función juego con su variable tablero llame a alguna de las otras funciones mandándole el tablero, ¿habría algún problema? No, no. A ver, vos decís que dentro de la función juego querés llamar al tablero. Claro, modificar la variable tablero y Sí, no hacerla global, como le hice yo, sino hacerla una variable dentro de la función juego. Y la función juego cuando llame a las otras funciones, va a mandar el parámetro que tiene dentro de sí misma. Tendré que probarlo, pero sí. Sí, sí, podría probarlo tranquilamente. Bancame un ratito que voy a ver quién busca. dale. Bien, perdón. Eh, Igual, ¿sabes que ahora, Juan, Sí, posiblemente con el tema de hoy puedas hacerlo, puedes implementar objetos para resolver ese tipo de situaciones que te aparecen ahí? Entonces ya podrías en
vas a crear tu propia variable y Sí. ahí puedes hacer lo que darle quieras. O sea, creo una variable llamada tablero y dentro de la función juego creo una instancia de la variable de tablero. Claro, algo así, algo así. Crearías un objeto, una clase con las características que pones. Está bien. Sí, sí, se entiende. El tema es, si yo, si yo creo una instancia de una clase, ¿no es cierto? Sí, Eh, por ejemplo, creo una clase que sea tablero, por decir en el mismo ejemplo. Y después creo una instancia de ese tablero, lo creo que creo la instancia dentro del juego, dentro de la función juego. ¿Cuándo? Sí. vos crearías tablero y podrías tener un método dentro de esa clase tablero, un método que sea juego. Entonces, sería un método, una función, que vos cuando quieras usarlas, crees un objeto y digas, bueno, no sé. Ya te entendí. Lo que hace sería distinto. Lo que haría sería más bien sería un objeto juego Tateti, y ese objeto juego Tateti que tenga varios métodos, y dentro, en vez de tener definidas un montón de funciones como tiene por separado, lo hago que todos sean métodos dentro de la misma función juego, una cosa por el estilo. Dentro de la clase juego vendría a ser. Está bien, dentro de la clase juego. Ujú. Sí, sí, me imagino. He trabajado con objetos otras veces, Ajá, eh, y con clases, pero me pierdo un poco. O claro. sea, entiendo los conceptos, entiendo lo que es una clase, lo que es una instancia de una clase, pero la programación orientada a objetos me pierdo un poco. Sí, puede pasar, puede pasar. Eh, bueno, a ver dónde estoy. ¿Cómo estás, Ramiro? Carlos, Ramiro todavía no conectó el audio, así que no nos está escuchando. Hola, profe, ¿cómo está? ¿todo bien? Tranqui. Le quería decir si después puede pasar a clase porque yo la vez pasada me ausenté por temas personales y no tengo el video todavía. ¿No te pasaron la clase? Es que tendrías que pedirle a Ceci porque ella creo que ahora lo está mandando Privado, por privado. listo, está. Ahí le pido después más tarde. Sí, ok. ¿Alguno sabe qué le pasó a Flor que abandonó el grupo? ¿Qué flor? Flor Aranda. Yo, sí, 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 es eh, ella se fue de viaje, tenía que trabajar y como está muy lejos y bueno, está hasta las manos con el laburo, no pudo continuar con el curso. Sí me había dicho. Ah, qué pena. La conozco de la facultad, por eso preguntaba. Ah, mira, sí, sí, sí. Y se fue allá a Noruega, nada más y nada menos. Este, pero por temas, cuestiones de trabajo. Así que por eso. Bueno, vamos a comenzar entonces. Así también aprovechan para consultar o hacer algo de práctica acá, ya que les cuesta hacer en casa o en la semana. Ahí les comparto pantalla. Voy a abrir primero mi Visual Studio Code. Aquí. Me dijiste, Juan, que hiciste algunos ejercicios. Sí, 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 hice varios ejercicios.
Logré hacer que abra archivos, que era lo que me había trabado la vez pasada y no había podido avanzar. O sea, del práctico de la semana pasada, traté de resolver los ejercicios, me imaginaba cómo se resolvía cada uno, pero había tenido mucha problemática para abrir o escribir un solo archivo. Por esto que te comentaba, ¿te acordás que me faltaba el import OS y el change dir? Claro, claro, claro. Sí, sí. ¿Y de práctico pasado? De de excepciones. Ahí está, ahí volví, se me había cortado. No sé si te llegas a escuchar. ¿Me escuchabas, Renzo? Ah, sí, perdón, tenía el Ah, sí. tío El del micrófono audio. apagado. Sí, Sí, te decía que los prácticos de la semana pasada, si bien no lo había podido hacer, había escrito o pensado el pseudocódigo de qué es lo que hubiese querido que haga, pero no había podido implementarlo por esto del import OS y demás que no había podido hacer. claro. Que en el práctico de esta semana ya lo pude hacer, estoy abriendo. Y lo había abierto y hice el de la suma, el de la otra suma. Logré crear los archivos y estaba escribiendo el try except del primer archivo, del punto número 4. Está bien. Está bien, está bien. A ver. Ahí está. Bueno, ahora sí. Bueno, vamos a ver entonces algunos. Y por ahí puedes explicar algunos si querés y bueno, así hacemos más los hago partícipes de la resolución. Bueno, el ejercicio 1 era teórico, ¿se acuerdan? Les había dicho. Bueno, eran preguntas y tenían que decir cuáles eran los errores que se daban acá. ¿Cuáles dicen ustedes que ocurren en estas 4 líneas? En la primera, que es la línea 2, una Sí, en la excepción de qué. primera era... bueno, ¿soy el único que está contestando o Carlos también puede participar? Estoy pensando yo. Ajá. Dale, dale. No te interrumpo, te dejo pensar. ¿Qué error se puede dar ahí? Que no se, perdón, que no se puede dividir por cero. Estaba buscando de mucha vuelta. Ajá, Que tiene exactamente. infinito. Exactamente. Eso es un error grave en matemática. Entonces, lo que hace el intérprete te dice, te salta una excepción, te dice el tipo de excepción que es y bueno, te da una descripción. Una excepción, Carlos, es un error que ocurre durante la ejecución del programa. ¿Sí? Distinto es, vos tenés un error de sintaxis, o sea, cuando vos escribís mal un objeto,
perdón, cuando escribís mal un pedacito del código, por ejemplo, no sé, en una función o en la misma esta instrucción print, vos escribís print sin la T, entonces ahí hay un error de sintaxis, un error de escritura, o si le pones un solo paréntesis y no al final. Bueno, esos son errores de sintaxis, o cuando haces el while, por ejemplo, el bucle, haces mientras, no sé, mientras var sea menor que 5 y querés escribir las condiciones y te olvidas de los dos puntos, ¿sí? Esos son errores de tipeo, errores de sintaxis. Pero esto, en la clase pasada vimos lo que son los errores durante la ejecución de nuestro programa, que son lo que se conocen como excepciones. ¿Sí? Y esta particularmente es una excepción del tipo, como vos decías, que se intentó dividir por 0. ¿Sí? Hay una excepción que se llama así, error división por 0. Después esta, fíjate que aquí hay también un error diríamos más que nada de sintaxis, ¿sí? Porque nos olvidamos de escribir los paréntesis. A ver si yo voy a fijarme si no hay nada más. Voy a correr cada una de las líneas para que puedan ver lo que nos dice el intérprete acá. Ok, entonces, mire, voy a correr esa línea 3, el print. Perdón, me había olvidado de instalar Pasa que hace poco ¿se acuerdan que me andaba muy lenta mi máquina? Entonces la reinicié para que no me andara tan lenta. O sea, la Ah, reseteé. a mí me tiró un pantallazo azul y tengo que instalarle Windows de vuelta. Qué moco. Claro, a mí me andaba muy lento, entonces le borré todo y se reseteó. Entonces se me borraron todas las aplicaciones. Bueno, ahora se está instalando el Python. Yo ya lo había instalado a Python, pero no me olvidé de la extensión. Por eso es que, ves, si yo quiero darle aquí el clic secundario, no me aparece la paleta completa de comando. No está la opción de QBasic en Visual Studio, ¿no? ¿Qué es QBasic? Es un lenguaje del año del pedo, que un profe nos está explicando en el colegio con una máquina del año del pedo también. No lo conozco. La Es, verdad que no. es como muy arcaico. La Q, tipo de la Q de queso, Ajá. Basic. Oh, sí, sí está. School QBasic ID. Es un ID. Mira, vieja escuela. Bueno, hasta que se termine de instalar, la siguiente instrucción decía int, ven acá, int, y quería convertir entero una palabra, ¿ven? ¿Sí? Una palabra. Entonces, esto van a ver de que me da un error de tipo, ¿sí? Porque yo quiero pasar a entero algo que no es un número, ¿sí? Entonces por eso no me da error. Bueno, ahí ya está Python. Voy a correr mi programa. ¿Okay?
Connie. Qué linda, conejita linda. Vamos a buscar el pato ese que te gusta. Bueno, ahí está cargándose. Somos muy poquitos hoy, ¿no? Sí, muy pocos. Muy poco. Y eso que estás 2 veces, ¿no? En realidad es para tener Audio. la SMB y Sí. no, la pantalla, la Ah, compu. claro, está lejos. Está bien, está bien. Bueno, ahí está, ¿ven? Esto es lo que veíamos. Fíjense que acá hay unas flechitas que indican dónde ocurrió el error. Ven acá, nos dice el contexto. Ahí está el archivo que está donde se encontró el error, la línea culpable y puntualmente dónde está el error, en qué parte. Sí, y acá está el tipo de error. Ven, dice error de sintaxis. Se está esperando a que llamen los paréntesis, ¿sí? O la función print está esperando unos paréntesis. Bueno, la siguiente línea dice, para esto no lo veo. Ahí está. Si yo corro ese int hola, fíjense que me dice el tipo de excepción es esta, error de valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy intentando estoy intentando convertir un string, pero, o sea, yo podría convertir un número que esté en string. Yo podría hacer esto, por ejemplo, así. Entonces, eso sí lo puedo hacer. No me va a dar error. ¿Ven? Me lo corrió, solo que, bueno, no dije que haga nada. Pero me lo hizo satisfactoriamente. Pero ahora, cuando yo quiero convertir algo que no es un número, entonces ahí me da el error de valor. Ese es el tipo de excepción que ocurre ahí. Profe, consulta. Sí. Por ahí ya lo hicieron en un trabajo práctico, pero yo estoy evidentemente atrasado en el trabajo práctico porque mucho no le llevé a mí. Le quería preguntar si hay una forma de poner int y si input, por ejemplo, y pones una palabra que te vuelva a pedir el valor si es que te salta error. Sí, ¿no? Sí, dependiendo la necesidad que vos tengas, por ahí Si quieras yo quiero pedir un sumar y me número, pusieron H y H no corresponde porque no voy a sumar H. claro, sí hay una instrucción que te sirve para preguntar si es alfanumérico, si es letra. Creo que es Claro. alfa. Si mal no recuerdo, Juan, ¿vos te acordás? Isnumeric. Alfa. Isnumeric es una función que pregunta si el valor ingresado es numérico y te devuelve un booleano. Claro. No sé si hay que importar algo para que funcione. Parece que sí. Pero sí, igual Sí. ahí también por si quieres preguntar por letras y te ingresan números, entonces también creo que es algo de alfa, no recuerdo bien, pero sí. Sí. No te pregunta por caracteres ASCII. No, creo que era alfa, pero bueno, creo que hay que... Sí, espera, hay que importar algo. alfa. Sí, me parece que tenemos que importar una librería, pero sí podés preguntar por eso. Entonces ahí lo condicionas con eso, Carlos. Ah, Decís, listo. si no es si no es numérico, entonces que le vuelvas a pedir y eso lo metes dentro de un bucle. Y que la condición del bucle sea, bueno, que el ingreso sea
un número, lo que vos estés pidiendo o eso. Sí, yo preguntaba que porque por ahí había una consigna a futuro, o ya hubo y se tenía que programar todo a mano. Pero si hay que importar algo, mejor. Ujú. No, ya está todo hecho, ya no tenés que preocupar por eso. Tenés que implementar lo que ya está hecho, nada más. Bueno, el ejercicio 2 dice, suma. Un problema común cuando se pide que el usuario ingrese valores numéricos es el ingreso de en vez de números. Cuando intente convertir, ay, mi compu. Cuando intente convertir el input a un entero, se encontrará con un value error, con un error de valor. Escribe una función suma que pida dos números, los sume y muestre el resultado. ¿Sí? Capture el error de valor si se da y muestre un mensaje de error. Claro, aquí puntualmente no se trata como de encontrar una de esas funciones que ya están hechas o algún método, sino de que vos puedas aprender a capturar los errores, ¿sí? Y bueno, de ahí ves si lo quieres tratar o no. Pero en principio que los captures y que puedas decir ocurrió este tipo de error, ¿sí? Con un mensaje amigable. Entonces, la idea es que hagamos una función que sume dos números y que esté atenta a que cuando el usuario ingrese una letra en vez de un número, nosotros capturemos ese error y le digamos, mira, ingresaste algo que no era correspondiente, algo que no debía ser, pero o le damos otra opción o le decimos, bueno, listo, ya está. Pero nada más, ¿sí? En vez de que nos salga ese chorizo grande de palabras, de frases ahí en la terminal, que nosotros podamos dar un mensaje amigable. Entonces, definimos nuestra función suma, ¿sí? Ahí están los dos parámetros que necesito, que son los dos números que va a ingresar el usuario. Y acá el bloque try, si ustedes recuerdan, era lo que a mí me permitía escribir dentro de él aquello que yo podía sospechar que podría producir algún error, ¿sí? O el error que yo intento capturar. Entonces, fíjense que dentro del bloque try, yo digo que a esos parámetros se los convierte entero, ¿ven? Los convierto entero y me lo sume. Y cuando lo suma, lo guarda aquí en la variable resultado. Nada más que eso dentro del bloque try, ¿sí? Esa operación. Luego del bloque try, voy a comenzar este except, ¿sí? Te hago una consulta. Sí. El else, ¿para qué? El else era lo que continuaba después del try. ¿Cómo, perdón? El else, ¿no es cierto? Sí. Tenemos el try, except, else y finally. Sí. Bien, el else, ¿para qué era? El else era y es para poder escribir aquel pedazo de código que quiero que se ejecute en caso de que no ocurra ningún tipo de excepción. ¿Sí? Ah, perfecto. El else va a seguir al except, o sea, va a estar después del except, siempre. ¿Sí? Y yo puedo tener no solo un except, sino varios, porque no solo puedo querer capturar un error de valor, sino, no sé, alguna división por entero, en el caso de que también me interesara, en este caso no, porque estoy haciendo una suma, pero también puedo hacer eso. 0, división error, 2 puntos, y acá le digo mensaje
le doy un mensaje y le digo, no sé, cometiste un error al querer dividir por 0. Una cosa así. ¿Ves? Pero el else va a estar siempre después de los except. Después, al final. ¿Sí? Bueno, entonces como a mí el ejercicio me dice que capture el error de valor, en el caso de que el usuario ingrese una letra en vez de un número, entonces cuando suceda eso, este except va a decir, lo va a detectar y le va a decir algún valor ingresado es incorrecto. ¿Sí? En el caso de que no ocurra ningún tipo de error durante la ejecución de esta función del programa, va a correr este else, ¿sí? Entonces, cuando no ocurra ningún error, cuando no se detecte ningún error acá en el bloque de try, de ahí se saltea al except, ¿sí? En caso de que hubiera más, va preguntando cada uno de los except. En el caso de que no ocurra ningún tipo de error, viene acá al bloque del else y hace lo que está dentro de él, ¿sí? Imprime la suma, resulta y muestra el resultado de la suma, ¿sí? Y después retorno un mensaje como para que no me devuelva un none, retorno la palabra terminó, ¿sí? Así que fíjense que aquí yo voy a llamar a la... Voy a pedirle al usuario que ingrese un número, el primer número a sumar, lo guardo en la variable esta R, le pido que ingrese el segundo número, lo guardo en la variable O, y son esos argumentos que yo le voy a pasar a la función aquí cuando la llamo, y después la imprimo, ¿sí? Entonces voy a correr el programa. Yo a esa misma parte donde pido el ingreso, lo metí dentro del mismo bloque try. Hice la función para convertir en enteros, y adentro metí el input, y dentro del bloque try, todo junto. ¿Está bien? Está bien, está bien. Sí, hay varias maneras. Yo por ahí, quizás como para dejar un poco limpio, ¿viste? Como para tener esta práctica de ya creo mi función y listo, me desentiendo directamente. Si quiero usarla, la llamo, o bueno, sí, le pido esto al usuario y la llamo, pasándole los parámetros, los argumentos. Aunque sí, es lo mismo. Vos me decís que metiste esto aquí dentro del try, ¿verdad? Claro, sí, metí eso dentro del try, y la función no aceptaba parámetros, porque pedí una función que le pidiese los parámetros al coso, que cuando llamaba la función pidiese los parámetros, no que los parámetros fuesen pedidos. Claro, claro, claro. En la historia del usuario del punto, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, entonces corro la función. Fíjense que me pide ahí el primer número a sumar. Bueno, ingreso el 4, el 5 y listo, ¿ven? Como no detectó ningún error durante la ejecución, directamente me llevó al bloque del else, ¿sí? A los que está dentro del else y me dijo la suma resulta 9 y el retorno de la función. Ahora, cuando ocurre un problema, por ejemplo, yo voy a ingresar el 9 y la letra R, le doy enter y me dice algún valor ingresado es incorrecto. Y listo, me terminó. Claro, ven que no pasa lo que pasaba antes cuando yo corría alguna de estas sin tratar las excepciones. Aquí la traté, o en realidad la detecté más que nada, y le dije, bueno, que simplemente muestre este mensaje, que algún valor que ingresó no es
no es correcto. Entonces, cuando lea ese carácter, el usuario va a decir, a ver, ¿qué valores ingresé? Y el primero está bien porque es un número, y el segundo, ingresé una letra. Y bueno, ahí puede volver a correr y demás. Obviamente, ahí está lo que decías vos, Carlos, de esto lo puedo meter dentro de un bucle y decir cuando no se cumpla, que le vuelva a pedir. O si no es numérico, el dato que ingresa, que le muestre un mensaje y que le vuelva a dar una oportunidad para que ingrese los datos de nuevo. Listo. Consulta, profe, Sí. ¿varía en algo si yo pongo los inputs arriba y después la función de suma R, 0, bla, bla, bla? No, no porque en definitiva va a depender de, una ¿De cosa es sí? que vos hagas los inputs arriba y otra cosa es que vos llames a la función antes de haberla creado. O sea, vos podés sí pedir estos inputs acá antes, pero cuando llames a la función, siempre tiene que ser después de haberla creado, ¿entendés? Acá yo la crea la función. Ah, Entonces, sí, sí o sí, 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 eso lo entiendo. Sí, pues, sí, sí. esto sí, pero sí, sí, no hay problema. Pero bueno, como buena práctica es definir la función y ya desentenderme de ella, ¿viste? Como ya está, yo directamente después de esto la llamo en cualquier momento que necesite y listo. Ya está. Ok. Bueno, el siguiente ejercicio era parecido, si no solamente con algunas cosas agregadas. Dice, suma robusta, encierre su código del ejercicio anterior en un ciclo while para que el usuario pueda seguir ingresando números incluso si se equivoca. Bueno, ahí está un poco lo que decíamos. Ahora hay que meter eso dentro de un bucle para decirle, bueno, te equivocaste, vuelve a ingresar. Entonces, fíjate que acá yo le pido al usuario que ingrese los valores y yo creo una variable, ¿sí? A la cual le asigno un string. Le puse sí. Esa variable me va a controlar el bucle, ¿sí? ¿Ves que es la condición? Mientras continuar sea igual a sí, entonces llamo a la función que yo creé hace un rato. Entonces no la tengo que comentar porque si no, no voy a poder usar. Voy a comentar solo el llamado y esto no. Ahí está, porque la necesito usar, porque la llamo acá, ¿ves? Ya la creé, ya me desentiendo de ella, la llamo aquí usando los dos números que ingresa o los dos datos que ingresa el usuario. Y bueno, ahí va a pasar lo mismo que pasé hace un rato. Me va a dar un resultado si los datos son correctos y si detectó un error, me va a mostrar un mensaje de que algún valor ingresado es incorrecto. Pero fíjate que después a la variable de control, ¿sí? Que está acá en la condición del while, es mi variable de control, yo le asigno, ¿ves? Un input donde el usuario va a ingresar si desea continuar o no. ¿Ves? Y para eso yo le aclaro acá que ingrese sí o no. Entonces, lo que ingresa el usuario, sí o no, se guarda en la variable continuar y después de eso pregunto si continuar es igual a no, entonces se quiebra el bucle, se termina la ejecución. ¿Sí? Y bueno, si no, nada, que siga la línea siguiente y le vuelve a pedir los datos al usuario. ¿Sí? La X y la Y para sumar. En ese caso, Renzo, si no ingresa un número, le va a tirar el error, pero no le va a permitir volver a ingresar el valor, ¿verdad? Sí, sí, porque mira, acá le va a dar el mensaje, supongamos que ingresa una letra y un número, le va a dar el mensaje este de que algún valor es incorrecto, y acá le va a preguntar, ¿desea continuar? ¿Sí o no? Lo guarda en la variable continuar y acá le pregunta, acá dice, si continuar es igual a no, rompe el bucle y ya no le vuelve a preguntar más. Pero si pone sí,
o bueno, cualquier otra cosa que sea distinta de no, entonces le vuelve a pedir, ¿ves? Acá, ingrese el primer número a sumar, ingrese el segundo número a sumar. Está bien, perfecto. Si pone cualquier cosa que no sea no, continúa. Sí. Y en realidad tiene que ser sí, porque fíjate que la condición del bucle es que continuar sea igual a sí. Está bien. Pero bueno, ahí podremos poner que la condición sea Distinto de no. sea distinto que no. Claro, claro, claro. Bueno, fíjate, ingreso el primer número, el 10. Uy, el 10 y la M. ¿Ves? Dice algún valor ingresado es incorrecto, ¿desea continuar? Sí. Ok, me pide de nuevo que ingrese el primer número, el 0 y el 100. Me dice la suma resulta 100. ¿Desea continuar? Sí. Ingreso la B y la R. Me dice algún valor ingresado es incorrecto. ¿Desea continuar? No. Y listo, se termina mi bucle. Profe, consulta, Podríamos hacer. Sí. Decime. ¿qué pasa si mandan una división o una multiplicación? Tipo 1 por 2 o 3 por 1, cuando les piden valores, ¿les salta error? No, y no te los acepta o te los toma como, sí, como el resultado. A ver, no sé. Claro, Listo. no te deja. ¿Sabes? Sí, sí, no te deja. ¿Por qué? Porque te lo toma, primero, fíjate que que el input por defecto te convierta a string lo que voy a ingresar. Sea lo que sea que ingresé, te lo convierte a string. ¿Entendés? Y después te lo convierte, acá nosotros hacemos que se convierta entero. ¿Sí? Pero se te convertiría 4 menos 5. O sea, se te convertiría en 2 números. Ok. Bueno. Perdón, en esa misma Sí. función, cuando le pedimos de continuar igual al input, podríamos hacer un pequeño bucle ahí adentro que mientras continuar sea distinto de sí o distinto de no, nos siga preguntando esa función continuar para actualizar el valor de continuar para asegurarnos de que sí o sí el usuario ponga sí o no. Sí. Claro, acá sí, lo podrías hacer tranquilamente. Pero a esto sí o sí lo tenés que preguntar una vez por lo menos. Y de ahí decís, podría ser acá, mientras continuar sea distinto de, dijimos, sí, y distinto de no, los puntos, claro, que le vuelvo a decir continuar, igual a input, sea, Desea continuar sí o no, y ahí te aseguras de que metas sí o sí alguno de esos valores. claro, sí. Si mete sí o mete no. A ver, ¿y cómo sería el bucle? A ver, déjame que lo piense. Si ingresa sí, entonces si ingresa sí o no, ya se rompe el bucle porque no se cumplen las dos condiciones.
para que este bucle continúe ejecutándose sí o sí, las dos tienen que cumplirse, ¿sí? Claro, que las dos sean distintas. Así y que sea distinto a no. Claro, ay, me falta este. Acá. Ok, entonces... ya sumar. Sí. Em, ahí está. Y listo. Sí, ya, ya depende de cada uno cuán preciso lo quiere hacer y que está bueno, de hecho, que lo puedan pensar así. Uno tiene que pensar que el usuario es un completo inútil. No sé si tanto, pero sí que, que no entiende de nada de lo que es programación. Seguro, seguro. Yo siempre digo que el inútil, además de inútil, siempre es creativo. Sí, seguro. Bueno, el ejercicio ya acá tratamos con archivos de texto. Fíjense, cree dos archivos, gatos txt y perros txt, ¿sí? Dos archivos de texto. Guarde al menos 3 nombres de perros o de gatos en el primero y al menos 3 de perros en el segundo. Escribe un programa que intente leer esos archivos y muestre el contenido en la pantalla, ¿sí? Y después encierre su código en un bloque try except, de manera que se capture el error de file not found error, ¿sí? O sea, de que hubo un error porque no se encontró el archivo, el file, ¿sí? Y muestra un mensaje de ayuda si algún archivo no existe. Mueva alguno de los otros, de los dos archivos, cualquiera de los dos, del directorio en un sistema y pruebe el bloque. O sea, ¿se acuerdan que nos teníamos que posicionar dentro de un directorio? Bueno, en el caso de que estemos parados en el directorio, estén nuestros dos archivos ahí, esté nuestro .py, el programa va a poder correr sin ningún problema. Ahora, la idea es moverlo de ahí para forzar justamente un error y ver que, bueno, capturemos ese error. Por eso, fíjense que yo aquí hice la importación de este módulo OS, imprimo el directorio de trabajo actual y hago acá con esta instrucción el cambio de directorio. Ahora me posiciono en la carpeta que se llama clase 7. Dentro del bloque try, fíjense que yo... Por ejemplo, ahí, si no hiciésemos todas esas líneas, no las pusiésemos de importar el sistema, de imprimir, de cambiar el directorio, y vamos directamente al bloque try, nos va a dar error porque no van a estar los archivos en el directorio por defecto. Tal cual. Así es. Directamente, bueno, te va a capturar siempre el error. Bueno, cuando me paro en el directorio actual de trabajo, dentro del bloque try, fíjense que es donde yo hago la apertura, ¿sí? De los dos archivos, de gatos txt y de perros txt, que cuando no le especifico el modo, por defecto toma que es en modo lectura. Bueno, eso solamente dentro del bloque try, porque es donde posiblemente a mí me pueda surgir un error de apertura, un error en cuanto a encontrar un archivo, el archivo de texto, cualquiera de los dos. Y el except justamente para hacer esa captura, que es de este tipo de excepción. File not found error. Y bueno, voy a imprimir ahí. Algún archivo no se encuentra en el directorio actual de trabajo. Si no ocurre ningún error,
mi programa viene al else, salta los except, viene al else y muestra, fíjense, print, contenido de gato, que este es solamente un cartel, y hago ahí sí print g.read, ¿sí? O sea, leo todo el contenido de g y lo imprimo. Luego hago un cartel de perros y imprimo el contenido de él. Y después lo cierro, ¿sí? Nada más que eso. Entonces, ok. Ah, claro, claro. Pasa que como borré todo, ven, sin querer queriendo, me dice de que no encontró la ruta especificada. ¿Por qué? Porque yo borré todo, entonces no está la carpeta de Renzo, creo que no está. Así que, a ver, vamos a ver aquí. Fíjense que mi carpeta acá está equipo, o sea, C, documentos, Python, clase 7. Entonces, ahí tengo que C, documentos, Python, clase 7. Creo que es así, a ver. Profe, consulta, usted que por Sí. ahí, seguramente. ¿Se puede armar un programa en el que vaya eligiendo el directorio a mano? Tipo, digas, quieres ir acá y te da opciones y vas buscando la carpeta así en el mismo programa o no? Para ejecutar algo, X. Em, ¿Cómo? ¿De qué manera? Tipo, yo quiero no poner el programa, tipo, no el directorio en Python, sino que lo mismo que estoy haciendo ahora, lo mismo que estoy haciendo usted ahora de ir y avanzar y moverse en su disco duro, lo haga pero en el Visual Studio. Sí, sí podés, Así. pero así con esa instrucción de change dir. Pero, a ver, ¿dónde está esto? Si no, ni siquiera está en C. Ah, bueno, vamos a hacer una cosa, me voy a... está en C, está en C, a ver. Sí, está en C, pero está mucho más lejos, claro. C, usuario. Ah, a ver, es C, usuario, barra, barra. Uy, ahora cómo hago esto. Bueno, le tengo que copiar. Barra Renzo. Ahí creo que voy a mandar. Que no veo nada. Ahí está. Siguiendo error, change. ¿Qué dónde me pare? Documentos. Em, mm, sé qué estoy haciendo. Documentos Python. Clase 7, no me parece que haya error. Línea 38. Usuarios, Renzo.
Acá me parece que tiene Todo un eso es error. lo que yo estuve renegando en el práctico de archivos, que no pude Ajá. terminar nada, pues estuve como 2 días con eso. No. Documentos. Python. Qué raro, che. Que me dé. Puede ser que. ¿Por qué tiene doble barra? Renzo es. C. Usuario. No, sí, C. Usuarios. Renzo. Documentos. Y sí, aquí está, no sé por qué no. Es raro. A ver, para. Sí, ahí estoy. Profe, haga doble clic, copy, pegue y listo. ¿Cómo? Que puede hacer doble clic en la biblioteca, copia y pega y listo. No. ¿Dónde me decís acá? Sí, al lado donde dice clase 7, Ajá. doble clic. Cambiar de dirección, No, editar. doble clic igual, digo. Ah, no, ahí está. Y copia y pega. Ah, ahí está, mira. Uy, tanto lío para eso. Sí. Yo estaba viendo y dije, Siempre se aprende algo nuevo. Sí. Pero mira, es lo mismo. Qué raro. Ok. Como acá. Bueno, pará, porque si no, capaz que. Ahí está. Bien. No, puede ser que no esté uno de los archivos ahí. Bueno, ahí están, ven. Bueno, me muestra el directorio donde me encontraba y después me cambió. Ahí está, fíjense el cartel de contenido de gatos, del archivo gatos. Y ahí están los 3 nombres. Garfield, Tom y gato con botas. Y el contenido de perros, Firulais, Doggy y Hachi. Ahora, bueno, ya lo han visto, pero bueno, ¿qué pasa si yo aquí, ven, esta es mi clase 7, yo tengo acá gatos y perros. A gatos lo voy a sacar de acá, ¿sí? Y lo voy a dejar acá afuera. Aquí. Listo. Reemplazar. Listo. Entonces, ya no lo tengo ahí. ¿Ven? Solamente está perros. Ahora, si corro, ahí fíjense que, distinto al error que me aparece hace un rato, este error yo sí lo capturé. ¿Ok? Y fíjense que lo que muestro es este mensaje. Algún archivo no se encuentra en el directorio actual de trabajo. ¿Por qué capturé este y no el error que me estaba pasando hace un rato? Porque yo he trabajado aquí dentro del bloque try. ¿Ven? Si no hubiese hecho esto, entonces sí me iba a producir el mismo error como de esa un montón de líneas. Pero como se captura aquí dentro del bloque try, entonces se produce esto. Ok. Bueno, ahora, el ejercicio siguiente dice
bueno, perros y gatos silencioso, modifique su bloque except del ejercicio anterior para que falle silenciosamente. O sea, que no dé muestras de que se produjo un error, si falta cualquiera de los dos archivos. ¿Qué quiere decir? Yo voy a seguir detectando el error que se produjo, pero no voy a mostrar nada. O sea, voy a dejar un programa silencioso. Entonces, fíjense, yo le pido ahí al usuario que ingrese los archivos que quiera, ¿sí? Después yo a cada uno, fíjense que le concateno el .txt para que solo ingrese el nombre. Y acá dentro del bloque try los abro en modo lectura. Y acá en el bloque except, bueno, el mismo mensaje. Y perdón, imprimo los archivos, el contenido de cada uno, ¿sí? Entonces cualquier archivo lo voy a poder abrir acá. Siempre y cuando se encuentren, obviamente. Entonces, a ver, voy a ver si tengo aquí. Bueno, tengo poemas, tengo números favoritos. Eso los puedo abrir. Entonces voy a correr acá. Bueno, el primer nombre, poemas. El segundo, números, no me quiero equivocar, favoritos. Ok. Y listo. ¿Ven? Bueno, ahí está todo el poema. Y acá abajo están los números favoritos. ¿Sí? Ahora, yo voy a quitar a poemas de acá. Lo quito, lo voy a dejar afuera. Y ahora voy a volver a correr el programa. No, este no hace eso. Este que hice acá es simplemente para cualquier archivo que yo quiera ingresar, ¿sí? No es para este específicamente. O sea, para que haga de la detección silenciosa. Acá está este ejercicio. Fíjense. Bueno, acá de nuevo me paro en el directorio actual, que este lo voy a borrar porque si no me va a dar error de nuevo. Ya lo tengo corriendo, así que no me hace falta. Aquí ven, ya me paro en este directorio. Bueno, fíjense, acá le pido al usuario que ingrese los datos, el nombre de cada archivo, le concateno el .txt, y bueno, los abro aquí dentro del try, hago el file, el except, pero fíjense que dentro del except le digo pass. Esta instrucción pass lo que hace es permitirme continuar con el resto del programa, ¿sí? No me dice nada, no hace nada, simplemente pasa, ¿sí? Y eso va a generar como una respuesta silenciosa, no va a decir nada. Bueno, eso en caso de que ocurra un error, se va a pasar nomás. Pero en caso de que no ocurra nada, bueno, muestra el contenido. Yo creo que lo saqué al programa, así que me tiene que dar el error. Bueno, lo voy a llamar a poemas y a números favoritos. Nada, ¿ven? No me dijo nada. ¿Por qué? Porque yo le dije que no haga ruido. Le dije directamente pasa. No hagas nada. En ese caso, Renzo, perdón, cuando no te tira ningún tipo de error a la hora de abrir el archivo, pero cuando lo quieres leer al archivo, no genera error ahí. No, es que cuando vos lo abrís directamente, o sea, lo primero que te va a capturar es la apertura de archivo,
si el archivo se encuentra primero que nada. ¿Sí? El bloque else no se Ujú. ejecuta si hay una excepción. Claro. No se Perfecto, ejecuta. ahí entendí. Entonces, Ah, si te captura el error, no te va a dar después error por claro, lectura del archivo que no pudo abrir en un primer momento. Perfecto. claro. Y puede pasar de que yo, por ejemplo, en vez de usar el bloque else, o escriba código que no esté dentro del else, o lo ponga todo el código aquí dentro del try. Entonces ya va a ser confuso, porque puede pasar de que se detecte un error de la ejecución, pero que no sea de este tipo, ¿sí? De que no encontró el archivo, sino que sea eso, por ejemplo, de que se intentó abrir un archivo para el modo escritura y se quiso usar un método para leer. Entonces, por eso hablábamos en la clase anterior de todo el código que yo quiero que se ejecute en caso de que no ocurra algún error, lo metemos dentro del else. Bueno, yo creo que sería eso. Después está sí, hay un ejercicio más ahí que les permite poder ingresar los números favoritos, por eso tenía ese archivo. Pero bueno, ya después lo ven ustedes, yo lo voy a dejar después en la plataforma este práctico. Bueno, vamos con la clase de hoy. A ver, ¿dónde está? Bueno, ahí estamos. ¿Están conmigo todavía? Acá estamos. Bien. Sí. Bueno, esta clase realmente es muy interesante porque estos se van a encontrar en cualquier lenguaje de programación o en muchos, en la mayoría, y se usa mucho. O sea, es muy útil lo que es la programación orientada a objetos. Y tiene que ver con este paradigma de encarar la resolución de nuestros problemas a través de la creación de objetos que justamente me permitan a mí poder resolver determinadas situaciones. Aquí sí es donde nosotros nos tenemos que sacar este chip de la programación estructural, de la programación funcional, y tratar de abstraernos un poco, ¿sí? Para poder entender lo que es la programación orientada a objetos. Porque van a ver, y es la idea justamente de que puedan comprender de que pueden resolver problemas, diferentes tipos de problemas, a través de la creación de objetos que tengan sus propias características y sus propias funciones. Podríamos pensarlo, no es así, pero podríamos pensarlo como crear nuestras propias variables, ¿sí? Entonces, en vez de yo crear no sé, perdón, en vez de tener estas variables que son de tipo, perdón, los datos que son de tipo entero, y yo ya sé que si trabajo con un dato de tipo entero, me limito a las cosas que puedo hacer con un número entero. Sumar, multiplicar, dividir, restar, mostrarlo en pantalla, pero estoy limitado. Bueno, así, pero creando mi propio objeto, yo puedo a ese objeto particular, al objeto que yo creé, darle las funciones y los métodos y los atributos, es la palabra correcta, que quiero que tenga para, para poder usarlo para resolver mi problema en particular, mi problema en cuestión. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso es que nosotros hablamos de un paradigma, así como teníamos los paradigmas estos de programación estructural, funcional. La programación orientada a objetos también es
un tipo de paradigma, bueno, y que tiene que ver con esto. El paradigma es el modelo o un ejemplo que uno sigue, ¿sí? Bueno, habíamos hablado, ya hemos visto también lo que es programación estructural, ¿sí? Usamos una sentencia después de otra, como una programación imperativa. Aquí, por ejemplo, fíjense, primero tenía la instrucción 1, luego le seguía la instrucción 2, y luego la 3, y así hasta que se terminaba mi programa. Después tenía la programación funcional, ¿sí? Donde yo todo lo manejaba como funciones, ¿sí? O sea, todo dependía exclusivamente de los parámetros iniciales. Todo lo que yo escribía, el código que hacía dentro de la función, siempre dependía de las entradas, ¿sí? De los parámetros que ingresaba al principio. Pero en cuanto a lo que es objetos, ¿sí? Lo definimos así. Es una colección de objetos que cooperan entre sí, enviándose mensajes para cumplir un conjunto de objetivos. O sea, básicamente, a lo que nos referimos es con que nuestros objetos se van a estar comunicando, ¿sí? Van a estar charlando constantemente a través de mensajes para poder resolver esa cuestión que nosotros necesitamos que se resuelva. Fíjense que un objeto se va a caracterizar por tener datos, o sea, por tener información, donde nosotros podíamos plantearnos la pregunta de qué conoce, ¿sí? Nuestro objeto, y el objeto también se va a caracterizar por las operaciones que pueda realizar, ¿sí? O sea, ¿qué puede hacer mi objeto? Entonces, mi objeto va a constar de datos y de operaciones. Bueno, fíjense que esta definición, un objeto es una entidad que posee un comportamiento. El comportamiento está dictado por lo que es capaz de realizar. En cuanto al mensaje, se trata de la comunicación entre un objeto emisor y otro receptor. El método, o lo que son los métodos, es el procedimiento a seguir para responder un mensaje. Estos métodos nosotros lo vamos a entender mejor como la función que puede realizar mi objeto, ¿sí? Y bueno, el atributo, que es una característica importante también, son las propiedades de ese objeto que yo necesito crear. Veamos este ejemplo. Yo aquí voy a tener un objeto auto, ¿ok? Donde este va a tener ciertos atributos y ciertos métodos. Dentro de los atributos podemos encontrarnos con el color, la velocidad, las ruedas, puede ser la cantidad de ruedas, y el motor, no sé, el modelo o la marca del motor. Y en cuanto a los métodos de este objeto auto, nos encontramos con, por ejemplo, el método arrancar, ¿sí? El método frenar, o el método frena, para preguntar si frena o no, y el método dobla, ¿sí? Ven que estos los podemos ver más como aquellas cosas que puede realizar o puede hacer mi objeto, como las funciones que puede ejecutar. Mientras que los atributos hablan de las características, ¿sí? De las propiedades del objeto. Ok, eso en cuanto a objetos. Ahora, las clases son una especificación genérica para un número arbitrario de objetos similares. O sea, nosotros podemos pensar que una clase es una planilla, ¿sí? Para un tipo específico de objeto,
o también como una fábrica que produce tantos objetos como se requieran. Yo voy a tener una clase, ¿sí? Y de ahí se van a derivar distintos objetos, pero que son de la misma clase. Por ejemplo, yo voy a tener una clase vehículo, no sé, lo pensemos así, y de la clase vehículo se van a derivar, ¿sí? Perdón, no usemos la palabra derivar, sino de ahí van a haber objetos, ¿sí? Van a crearse objetos que sean de esa clase, ¿sí? De la clase vehículo. Y yo ahí puedo tener, de la clase vehículo puedo tener el objeto auto, el objeto camioneta, el objeto camión, y no sé, y así. Y puedo tener otros. Todos estos objetos van a compartir características en común, pero son distintos. ¿Se entiende? El auto es distinto a una camioneta y un camión y a una moto. Y así. ¿Ok? Un objeto se comporta de una manera especificada en una clase, perdón, un objeto que se comporta de una manera especificada en una clase se llama instancia de esa clase. Y justo eso es lo que hacemos cuando nosotros tenemos una clase y creamos un objeto de esa clase. Lo que estamos haciendo es instanciar de la clase esa un objeto, ¿sí? Eso es lo que hacemos. La instanciación es el mecanismo de creación de un objeto a partir de una clase. Entonces, cuando yo cree un objeto, lo que estoy haciendo es instanciar alguna clase cuando creo ese objeto, ¿sí? No sé si ustedes lo habrán notado, pero por ejemplo, cuando hemos usado las listas, ahí hemos hecho bastante uso de esta programación orientada a objetos, porque hacíamos uso eh, de, eh, de los métodos que tenían las listas. Y fíjense que, no sé si se acuerdan que nosotros definíamos una lista o definíamos una variable, le asignábamos una lista y listo. O sea, yo ya con esa lista que había creado, ya podía usar el método, no sé, el método list, el método append, el método remove, el método insert. ¿Ven? O sea, ahí es donde en ese momento yo instancié, cada vez que creaba una lista, instanciaba un objeto de la clase lista. ¿Sí? Miren este ejemplo. Yo tengo aquí una superclase. Bueno, ya vamos a ver por qué hablamos de superclase acá. Pero yo puedo tener aquí una superclase que es vehículos. ¿Sí? Y después voy a tener clases que pueden ser los taxis, los autobús, el tranvía. ¿Ven? Y puedo tener distintos objetos, ¿sí? Por ejemplo, de la clase taxi, yo puedo tener todos estos objetos. El taxi de la matrícula tanto, el otro taxi con esta matrícula y otro con esta matrícula y así. ¿Ok? Fíjense que todos estos objetos son independientes del resto de las clases. Estas clases son distintas, ¿ven? Pero comparten algo en común, algo en particular, y que todos son vehículos. Y en este caso, por ejemplo, es un ejemplo muy puntual de que todas estas clases son vehículos públicos, ¿sí? Así que, o vehículos, sí, para el transporte público vendría a ser. Bueno, ahora vemos esto a lo que hace referencia cuando habla de superclase. Otro concepto que nosotros tenemos que entender en lo que es la programación orientada a objeto es
la idea de herencia, ¿sí? Fíjense que dice que es la habilidad de una clase de definir el comportamiento y la estructura de datos, o sea, los atributos, de sus instancias como un superconjunto de otra clase, ¿sí? Es la habilidad de una clase común, de definir el comportamiento y la estructura de datos de sus instancias, o sea, de objetos de esa clase, como superconjunto de otra clase. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, veamos un poquito más acá. Mediante este mecanismo se puede crear una clase, o sea, una subclase, a partir de otra, heredando todos sus métodos y atributos, lo que a su vez pueden ser redefinidos, y bueno, ahí se habla ya de refinamiento. Por ejemplo, yo tengo aquí una superclase que se llama cuenta bancaria. De ella se van a desprender, aquí sí vamos a usar la palabra derivar, de acá se van a derivar dos clases, ¿sí? Clases comunes, pero bueno, aquí le dice subclase. Se derivan dos clases comunes, caja de ahorro y cuenta corriente, ¿ok? De la cuenta bancaria se derivan dos clases. De esta superclase se derivan dos clases, caja de ahorro y cuenta corriente. Este es lo que se conoce como herencia simple. ¿Por qué herencia simple? Porque solamente se está heredando de un solo padre, ¿sí? Lo pensemos así. Esta es la clase padre y de ella heredan dos clases hijas, caja de ahorro y cuenta corriente. Como usa esta palabra de herencia, se entiende de que está tanto caja de ahorro como cuenta corriente heredan los métodos y atributos de cuenta bancaria, ¿sí? Todas las características que tenga cuenta bancaria la hereda caja de ahorro y también la hereda cuenta corriente. Y hay muchas cosas que puede tener esta clase, cuenta bancaria, que le transfiere a caja de ahorro y a cuenta corriente. Pero es una herencia simple porque caja de ahorro y cuenta corriente solo heredan de una superclase, de una sola. Porque después está lo que es la herencia múltiple, donde una clase, o sea, una clase hija, puede heredar de dos o más clases padre, ¿sí? Por ahí necesita varias características de clases que yo cree. Entonces digo, bueno, yo necesito, no sé, hacer tal cosa y ese método lo tiene esta clase. Bueno, yo voy a heredar de ella estas características. Y de acá voy a heredar sus características. Y de esta otra clase padre, sus características y así. Y después está la herencia selectiva, bueno, donde yo voy a seleccionar de quién quiero heredar las características o puntualmente qué quiero heredar. En ese caso, ejemplo de herencia múltiple, perdón. Sí. Podría ser, por ejemplo, tenemos una superclase vehículo, una clase auto dentro de vehículo, ¿no es cierto? Sí. Y la clase auto dentro de vehículo que puede heredar, por ejemplo, las características de la superclase vehículo, pero al ser auto también heredar las clases de, por ejemplo, rueda. Y si fuese avión, heredar algo de alas, por ejemplo. Claro. Distintos métodos. Sí, fíjate que yo tengo acá esta clase, superclase vehículo, y no sé, por ejemplo, yo podría poner acá una superclase transporte público, ¿sí? Que no tiene, sí, no tiene tanto, bueno, sí, transporte público, sí, otra superclase. Transporte público y que el transporte público tenga los métodos
tarifa, por ejemplo, que Ok, el ok, auto ok. particular no tenga el método tarifa. Ok, entonces yo tengo aquí transporte público y acá como clase yo voy a tener, además de taxi, autobús y tranvía, voy a tener, por ejemplo, no sé, una moto, ¿sí? Una moto. Voy a tener acá motos. Bueno, moto, eh, perdón, sí, moto va a ser de la clase vehículos, ¿sí? O sea, perdón, tanto esta como estas tres van a ser, van a heredar características de vehículo y también van a heredar características y métodos de transporte público, ¿sí? Claro. Pero Pero motos no. moto Motos va a solo heredar heredaría solo de del vehículo. vehículo. Tal cual, tal cual. Así. Bueno. Pero moto eh, podría heredar de alguna otra clase distinta. No y importa cuál, pero también, podría heredar. también, Perfecto. también. Sí, sí, sí. Eh, bueno, no más que eso. Ahora veamos un poquito lo que hace al código, porque es lo interesante. Con que quede la idea es más que suficiente porque ya después depende de cuánto yo me imagino o me hago la idea para poder abstraerme y resolver o plantearme los problemas que necesito eh, resolver. ¿Están viendo el Visual Studio Code? Sí, profe. Genial. Ok. Entonces, fíjense. A ver, esta es. Bueno, mira, yo tengo aquí cómo se define una clase. La defino con esta palabra reservada, class. ¿Sí? Uy, control más. Class. ¿Ves? Yo acá defino una clase y quiero crear una clase perro. ¿Sí? Aquí entre paréntesis, fíjate, entre los paréntesis de la clase iría el nombre de la clase padre, ¿sí? El nombre de aquella clase donde yo quisiera heredar sus métodos y atributos. Pero Si como fuesen múltiples, no, si fuese múltiple, sí. O sea, por ejemplo, acá yo, como decíamos hace un rato, eh, no sé, yendo a lo que es... animal y mascota, por ejemplo. La Ah, clase bueno. de perro hereda de animal y también a su vez hereda de mascota, por decirlo. Claro, bueno, eh, acá pondría los nombres de las clases padre. Separado por Fuera una coma, perfecto. simple o múltiple, ¿sí? Si es una sola, bueno, pongo el nombre de una sola, y si no, lo separo con coma y le pongo las otras. Bueno, ¿y cómo va a ser en cuanto a la herencia? Con respecto a eso, va a tomar la característica, va a ir en orden de izquierda a derecha, ¿sí? Cuando no encuentre, no sé, por ejemplo, el método acá en la clase perro que yo estoy creando, entonces, solo cuando no lo encuentre, va a ir a buscarlo en la clase padre animal. Va a entrar en la clase animal y va a buscar el método o atributo que yo esté necesitando. Solo si no lo encuentra ahí, entonces va a ir a la otra clase padre que se llama animal y no sé qué más me había dicho. Mascota, creo que era. Mascota, sí. Entonces, Recién, por ejemplo, solo recién va a ir para ahí. entonces, como tiene el método sentarse dentro de clase perro, el método sentarse de clase animal se ve sobrescrito dentro de esta clase. Eh, mm, Si la clase animal fuese la sí. clase padre de perro y la clase animal
tuviese un método sentarse, cuando yo llame a perro sentarse, Toma este. toma ese, Claro. no el de la clase padre. No, toma Que la este. escribe, perfecto. Toma ese orden, sí. Igual ya vamos a hablar un poco de lo que es esa redefinición. Bueno, entonces fíjense, yo creo acá mi clase perro. Este es un comentario, no lo lleven el apunte. Acá, fíjense que es la misma palabra para definir función, def, y este guión bajo, init, guión bajo, es el constructor, ¿sí? Con esta palabra reservada, nosotros vamos a crear, ¿sí? Vamos a construir nuestra clase, ¿sí? Fíjense que después de nuestro constructor, entre paréntesis, van los que conocemos como atributos, ¿sí? Aquellas características propias de los objetos que queremos crear. Fíjense, bueno, esto ya lo voy a explicar. Lo que es self, por ahora lo dejemos ahí nomás. Eso siempre tiene que estar cuando yo creo una clase. Self siempre va a estar, ¿sí? Bueno, después de self vienen los atributos de la clase. En este caso, para mi clase perro, yo simplemente quiero que tenga los atributos o características de nombre y la edad del perro. ¿Sí? Solamente esos dos. Esos son mis atributos. ¿Qué pasa si no ponemos el self? Siempre está. Siempre tiene que estar. Ya les explico por qué. Entonces, una vez que declaro ahí mis atributos, yo tengo que indicar que ese objeto va a tener el nombre ese que se le va a dar, o la edad que se le va a dar. Por eso hago esto, self.nombre, y le asigno el nombre que le van a pasar como atributo después de crear, después cuando se cree el objeto. Y después self.edad, y le asigno la edad que le van a dar cuando creen el objeto perro, el objeto de la clase perro. Después, fíjense que es más de lo que nosotros ya veníamos haciendo, o sea, son en definitiva funciones. Este es un método, pero ven que se lo define como una función. Es el método sentarse, y entre paréntesis self, y acá lo que quiero que haga cuando se llame a este método. Digo que se imprima el nombre del perro, ¿sí? Y que le concatena, no sé, por ejemplo, Firulais ahora está sentado, ¿sí? Y otro método para una acción, porque yo quiero que haga una acción, no sé, podría ser cualquier cosa. Una función rodar, ¿sí? También self dentro de los paréntesis, y le digo acá print, que imprima, cuando se llama este método, que imprima el nombre del perro y le diga rodó por el piso. Nada más que eso. Bueno. Ok. No quiero que nada de esto corra, así que voy a comentar. Te hago una pregunta ahí. ¿Sí? Me podés decir que me lo vas a explicar después. Por ejemplo, si es un método dentro de perro que sea cumplir años. ¿Sí? Def, cumplir años, self, y querría que me actualice el valor de edad. Sí, se puede, tranquilamente. Se puede. Sí. Ahí lo vemos y lo hacemos si querés. Bueno, fíjense. Entonces yo ya definí los atributos que son el nombre y la edad del perro, y dos métodos de esta clase. Sentarse y rodar. ¿Sí? Eso es todo. Yo ya tengo entonces definido mi clase perro. ¿Ok? Ahora yo voy a instanciar objetos de esa clase perro. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a instanciar y voy a crear este objeto que se llama, no sé,
Doggy. ¿Sí? Y a Doggy, fíjense que le voy a asignar esa clase. La clase perro. ¿Ok? Ahí está. Eso es todo. Con esto, fíjense que lo que yo hice es crear mi método, perdón, creé un objeto de la clase perro. Pero perdón, todavía no está del todo definido mi objeto de la clase perro. ¿Por qué? Porque yo di dos atributos que tiene que tener mi perro, ¿sí? Cuando construí mi clase, acá. ¿Qué es lo que tiene que tener? El nombre y la edad, ¿sí? Entonces, dentro de los paréntesis de la clase, yo le tengo que decir el nombre y la edad que tiene, o los atributos que le haya dado, ¿sí? Entonces yo le voy a pasar el nombre, se va a llamar, no sé, Firulais, coma, perdón, ese es el nombre, coma, y ahora le voy a pasar la edad, ¿sí? Va a tener 2 años. Listo. Ahí no va el self. No. El self no. Todavía no. Listo. Fíjense, yo ya, ahora sí, acabo de instanciar la clase perro. ¿Sí? Creo un objeto que le di el nombre doggy, que es de la clase perro. Ahora, fíjense que yo puedo hacer uso de los métodos que tiene la clase perro y también de los atributos. Por ejemplo, yo voy a decir doggy punto rodar, ¿sí? Doggy punto rodar, ¿ok? Entonces, imprimo esto. Por quiero decir, no se corre nada más. Ok. Hago doggy punto rodar. Fíjense, corro el programa. Y ven, me dice Firulais rodó por el piso. Es el nombre que yo le di a mi perro. ¿Ven? Y este rodar, fíjense que es un método de la clase perro. Pero aquí yo ya estoy usando el objeto, un objeto que yo había creado. Y también puedo hacer lo otro. O sea, hago doggy punto sentarse. ¿Sí? Ahora le voy a decir que después que ruede, que se siente. ¿Ven? Rodó por el piso y Firulais ahora está sentado. ¿Lo ven? Y también puedo tener acceso a los métodos, perdón, a los atributos. Ya usé los métodos que tenía mi objeto, la clase, pero también tengo dos atributos. ¿Se acuerdan cuáles eran? El nombre y la edad. Entonces yo le voy a decir ahora print que imprima de mi objeto doggy, doggy punto edad, y después también que imprima doggy punto nombre. Y listo. ¿Por qué así sin los paréntesis? Porque son solamente variables, ¿ven? Son variables. En cambio, estas eran funciones, por eso necesitaba ponerle los paréntesis. Acá solo son variables. Entonces hago print doggy.edad y doggy.nombre. Entonces imprimo esto. Fíjense, bueno, rueda por el piso, ahora está sentado y me dice los años que tiene y el nombre. ¿Ven? Y fíjense que estos datos son los datos que yo le pasé aquí cuando creé el objeto. ¿Sí? Y así puede pasar con
con la cantidad de objetos que yo quiera crear. Aquí, por ejemplo, yo voy a crear un objeto, otro objeto, voy a decir, bueno, este va a llamar, no sé, algún nombre, Hachi, no sé, Hachi, también de la clase perro, y le voy a asignar el nombre, bueno, le voy a dar ese nombre justamente, ahí va, Hachi, y le voy a dar unos 10 años, viejito. Después le voy a decir que de Hachi también me muestre la edad, perdón, le voy a hacer que se siente. ¿Sí? Tengo una pregunta, Renzo. Sí. Cuando instanciaste las dos, tanto Doggy como Hachi, usaste mayúscula. ¿Tiene que empezar por mayúscula o fue No, simplemente no, no, coincidencia? no hay problema. No hay problema por eso. Yo porque era nombre. Aguántenme que voy a la puerta y vengo. Están buscando. Bueno, entonces, no, eso no tiene problema. No, perdón, no hay problema con eso. Pero ven, fíjense que yo puedo instanciar las veces que yo quiera el objeto, perdón, la clase esa. Ok, ahora, y puedo usar todos los métodos que tenga y todos los atributos. Ven que ya, una vez que cree la clase, a partir de ahí, yo ya puedo crear todos mis, vamos a ir un poquito más atrás porque me olvidé de a lo más importante, de usar. Ahora, yo les decía, este self, lo que hace es decirme, yo me estoy refiriendo a este objeto, ¿sí? Bueno, por eso es que es self, es de yo mismo. Cuando uso el self, estoy apuntando al objeto mismo, ¿sí? Es como si yo estuviera poniendo ahí el nombre del objeto, ¿sí? El nombre de este objeto, ¿sí? Es eso lo que estoy haciendo. Por eso fíjense que cada vez que aquí, cuando yo le digo self.nombre, estoy diciendo que el nombre que se le pase cuando se cree al objeto, se le dé a ese mismo objeto, ¿sí? A a Doggy, que el nombre que se le pase, se le dé a Doggy. Por eso hago self.nombre, ¿sí? Y si Y aquí en en el cada caso... instancia se mantiene a esa misma instancia. La instancia Doggy, el nombre que le pasé le va a quedar asignado a la instancia Doggy de perro. Claro, por eso es que fíjate que si acá en el caso yo creé dos objetos, ¿sí? De la misma clase. A uno lo llamé Firulais con 2 años y a otro Hachi con 10 años. Son dos objetos de la misma clase, pero fíjate que cuando yo le digo a Hachi sentarse, justamente toma al nombre ¿ves? A no a el de Firulais, sino a y lo concatena acá. Hachi ahora está sentado. ¿Podríamos, algún método de un objeto podría hacer referencia a algo que no sea del objeto propio? ¿De alguna clase, de una superclase, por ejemplo, o algo por el Sí, estilo? sí, vos podés hacer incluso referencia a objetos, bueno, de clase padre o a objetos o a otras variables incluso de otros métodos. Ahora lo vemos, pero que quede bien en claro eso, que cuando este self
a mí me sirve para hacer referencia al objeto mismo, ¿sí? Por eso es que yo estoy haciendo referencia a ese objeto. Y por eso se hace esto. Self.nombre, al nombre, al objeto que acabo de crear, a ese se le va a asignar el nombre que le pase. Si yo acá pusiera, por ejemplo, no sé, acá le voy a decir, no me acuerdo cómo se llama el perro, se le voy a decir acá, no sé, Lolo. Si yo le doy ese nombre, un nombre acá fijo, fíjate lo que pasa. Entonces, acá voy a decir a Doggy, que se muestre el nombre de este. Doggy. Igual los métodos llaman al nombre. Nombre. Y Hachi también. Print. Hachi. Punto nombre. Entonces fíjate que ¿ves? Cuando yo le doy acá una variable fija, entonces ahí cada objeto toma ese nombre fijo. ¿Ve? Y acá también se me ocurre la variable nombre, el atributo. Pero cuando le asigno el atributo, entonces toma ese que le pasa el usuario acá, ¿ves? Este. ¿Se entiende esto? Fíjate que acá también en los métodos, por ejemplo, como no necesita recibir ninguna, es una función, ¿sí? Pero tienen esto de ser métodos. Como no necesitan recibir ningún parámetro, solamente ponemos el self. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer referencia al objeto que se crea. Entonces yo le digo sentarse def. Sentarse self. Y acá dentro de esa función le digo, yo quiero hacer referencia al nombre del objeto que se acaba de crear, ¿sí? Entonces le digo self.nombre. Entonces, yo con esto ya estoy haciendo referencia a Doggy, ¿sí? En este caso. O voy a estar haciendo referencia a Hachi. Pero no, por eso es que comparten las mismas, tanto Hachi como Doggy, comparten esto, el método sentarse, el método rodar, los atributos de nombre y edad, pero fíjate que son objetos distintos. En este caso, en este ejemplo particular, son perros distintos, con distinto nombre, con distinta edad. A lo que voy es, imagínense que acá ustedes en definitiva están creando sus propias variables, ¿sí? Porque acá perro le pueden decir, no sé, hacete una, le voy a crear una función para que sea capaz de, no sé, contar los pasos que hace, o contar la cantidad de ladridos que hace, y un montón de cosas. O cumplir años. Exactamente, también. Podría hacerlo tranquilamente. Entonces yo le voy a decir acá, cuando pase edad, voy a definir aquí, por ejemplo, otro método que se llame así, cumplir años. No creo que haya problema con la ñ. Y acá le voy a decir, perdón, me falta el self. Sí o sí tiene que ir. Self. Entonces, acá yo voy a decir, si se llama este método cumplir años, voy a tomar self.edad y
le voy a sumar 1. ¿Ok? Listo. Y voy a imprimir un mensaje diciendo, fíjate, no sé, feliz cumple. Su perro ha alcanzado el nivel. No sé, o feliz cumple. Y acá el nombre, ¿ves? Nombre, perdón, self.nombre. Self.nombre. Este self me sirve a mí para saber que estoy hablando del objeto ese que creé. Porque fíjate que ahora tengo dos objetos, Doggy y Hachi, de la misma clase perro. Este self me permite saber que cuando quiero hacer referencia a Hachi, bueno, lo va a saludar a Hachi, o lo va a hacer sentar a Hachi, o lo va a hacer rodar a Hachi. Y cuando quiero hacer referencia a Doggy, lo mismo. Por eso es la importancia de ese self, porque me dice, estoy hablando del mismo objeto, de ese objeto, ¿sí? Del que creo, del que acabo de crear. Por eso, una vez que lo creo, yo ya tengo ahí todos los métodos y atributos cargados en ese objeto, ¿sí? Por ejemplo, acá yo voy a decirle ahora a Doggy, le voy a decir a Doggy, Doggy punto cumplir años, ¿sí? Y también le voy a decir acá a Hachi lo mismo, para que no se quede triste. Hachi punto cumplir años. Entonces, bueno, corre el programa. ¿Ven? Y ahí está. Le dije feliz cumple Firulais y feliz cumple Hachi. ¿Ven? Y es como si yo escribiera todo esto acá en cada vez que se hace esto, el self, ¿sí? Así, por ejemplo. ¿Ven? No, perdón, ahí no, sino así. ¿Ven? Perro Firulais, o sea, el nombre y la edad, punto nombre. Entonces, en cada vez que está el self, yo tendría que escribir esto. ¿Ven? La clase con los atributos. Bueno, para eso me sirve el self, para yo hacer referencia a ese objeto. Listo. Profe, ¿Entiende? consulta. Sí, sí. El más igual, ¿para qué es? Digo, ¿por qué es? No entiendo. Este es para sumar 1. Se suma uno y después como se imprime la edad, porque ahí hay que Ah, es poner que no feliz imprimí cumpleaños. nada, perdón, tienes razón. O sea, esto es lo mismo que hacer esto, mira, self.edad más 1. Eso, es lo mismo. Pero bueno, aquí no, no había impreso nada con respecto a la edad. Entonces, feliz cumple. Ahora le voy a decir, ahora tenés, y ahí le voy a hacer el self.edad. Ay, creo que quedó ahí una variable colgando. Sí, quedó esta Doggy. Sí. Bueno, ahora a Hachi le digo que cumpleaños. Ven y Ah, dice, listo. feliz cumple Hachi, ahora tenés 11 años. ¿Por qué? Porque antes tenía 10.
y ahora con esta instrucción le sume 1, entonces cumple años y le festejamos. Bueno, así. Entonces yo puedo crear los métodos y atributos que necesite en base a esa necesidad de resolver el problema que se me plantea. Hay otras cosas que también me gustaría verlas. Ahí veríamos un poco esto de lo que es herencia, pero bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene. Ahora van a hacer bueno, traten de terminar los prácticos con los que vienen, hagan los primeros ejercicios de este problema hasta herencia. No hagan lo que es herencia porque, o sea, ya lo vimos, pero no en la práctica. Así que... ¿Podemos ver por qué no se recomendaba poner edad a la clase perro? ¿Edad? Raza, perdón. No, lo que te dice acá es que no es recomendable hacer una variable global. ¿Ves? Porque esta, o sea, acá yo puedo ponerle las razas y de aquí, de esta lista, que es una variable global, puedo usarlas en todos, pero hay veces en las que me va a dar problemas. Porque, a ver, aquí creo que había un ejemplo. Claro, ves acá, por ejemplo, se intentó hacer, imprimir el objeto miperro.razas para imprimir las razas, no sé, las razas que hay o las razas que es el perro, y le dan un mensaje de cuidado con variables en una clase no definidas con self.variable. ¿Ves? Porque como no tiene este self, o sea, si yo estoy acá, no sé, doy algunas razas. Puede quedar para la próxima clase, pienso, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, sencillamente tiene que ver con, por ejemplo, si vos, no sé, pones acá distintas razas y vos querés asignarle una de esas razas a tu objeto, te va a imprimir toda la lista, porque no estás haciendo referencia al mismo objeto, o mejor dicho, no te va a hacer eso, sino que te va a imprimir en todos, ¿sí? En cada objeto que vos crees, te va a imprimir, si es que usas razas, te va a imprimir todo, en todos los objetos, porque no haces el self, ¿entendés? No estás apuntando al mismo objeto. Entonces, al ser una variable global, siempre que crees un objeto, va a corresponder a ese objeto. Pero bueno, sí, lo vemos la clase que viene. Hagan hasta donde puedan, ya les habilito la plataforma y nos vamos comunicando a través del grupo. Dale, ¿Ok? dale, nos vamos mensajeando. Una pena porque fuimos dos nomás hoy. Sí, sí, bajo. Y encima es un tema medio áspero para... Sí, sí, pero bueno. Bueno, nos vemos entonces. Que estén bien, bendiciones. Listo, listo. Nos Buena vemos, semana. Renzo, que andes bien. Chao, chao.